Con sus 4 metros de altura, sus 3 arpas, el Cordiox captura la energía del silencio para convertirla en sonido, o bueno, algo por el estilo. Juan Arturo Brennan estuvo experimentando de cerca esto que pues está entre la ciencia, la experimentación, el arte, muchos años de trabajo, una creación completamente particular de un hombre que ha experimentado y que ha explorado muchas formas de relacionarse con los sonidos y con el ambiente, transformarlo pues por un lado sí en experiencias artísticas, pero también en una realidad muy concreta de comunicación, ¿no? Así es. Hola Laura, hola Womansin, hola a todos. ¿Qué tal? En efecto, ayer mismo me pasé un largo rato contemplando, en el mejor sentido del término, el Cordiox, este aparato fantástico de Ariel Guzik, que como dices es un experimentador, es inventor, es artista, es músico, es científico, es empírico, es iridólogo, es herbolario. O sea, Ariel sabe un montón de cosas. Y yo estoy seguro que los resultados de experimentos suyos, bueno, no experimentos, realidades como el Cordiox, son resultado de todo esto, ¿no? El Cordiox es este aparato fantástico que está instalado y estará instalado, después les doy el comercial entero para que vayan a verlo, en Laboratorio Arte Alameda. Estuve ayer un buen rato ahí y descubrí en el Cordiox algo que ya había descubierto yo en el espejo Plasmat, que es el único otro de sus aparatos que conozco directamente, que tiene varias ventajas y virtudes el Cordiox. Uno, los conceptos científicos y tecnológicos y, válgame la redundancia, también conceptos también artísticos y estéticos que lo subyacen son muy interesantes. Punto número A. Punto número B, los sonidos que produce el Cordiox son realmente muy interesantes, son de una sencillez, son de una sutileza enorme y por eso en esta era del ruido desmecatado son mucho más... uno es mucho más receptivo a esto. Y tercero, last but not least, como dirían los ingleses, punto número C, es un aparato bellísimo. Es decir, Ariel Guzik construye sus aparatos sonoros también con una componente visual estética muy interesante. Básicamente, lo dijiste bien, voy a ser un poco más preciso, sin tanta precisión científica como pudiera ser. Claro, sí. El hecho es que lo que construyó Ariel es un núcleo de cuarzo, un tubo de cuarzo resonador. Sí, que no existe otro no de hay esas otro, porque manejar características el en el cuarzo mundo. en esos tamaños es absolutamente de un artesanado muy complicado. Y alrededor hay 3 arpas, 172 cuerdas divididas en 3 arpas, cuerdas que soportan una tensión bastante notable y yo estoy seguro que eso es parte de lo que le da al sonido del Cordiox su interés. 18 toneladas de tensión hay en este aparato. 18 toneladas de tensión en las cuerdas. Porque estamos hablando de que son cuerdas como de piano, pero el doble de su distancia. Exactamente, son más grandes, algunas de ellas están entorchadas con ciertos metales. El entorchado parecido a las cuerdas de un piano, de una guitarra, pero especialmente hecho para esto, ¿sí? Y hay un círculo con 3 varas, con 3 puentes de madera que unen las 3 arpas. Están las cuerdas en contacto con los puentes de madera, de manera que está todo interconectado. Es una madera muy especial. Y básicamente la consola. Hay una consola que, para ponerlo de la manera más sencilla, se ocupa de captar lo que Ariel llama remanentes del entorno. Es decir, no necesariamente los sonidos y lo muy evidente, sino remanentes de asuntos térmicos y electromagnéticos, de presencias térmicas y electromagnéticas. Las procesa, las amplifica y hasta donde entiendo, produce con ellas una especie de campo o viento electromagnético, que es lo que pone a vibrar las cuerdas. Y las cuerdas tensas ahí vibran y producen los sonidos que estamos escuchando. Entonces, sentarse ahí en el salón donde está puesto el Cordiox, ahí en Laboratorio Arte Alameda, un largo rato, conocer un poco de dónde viene todo eso y dejarse llevar, es una experiencia no solamente auditiva, sino también visual y espacial muy interesante. Es muy sencilla para el espectador, pero es realmente muy atractiva y eso es una muestra más de esta inventiva formidable que tiene Ariel. Y que está representada, por supuesto, en los demás aparatos que tiene. Yo conozco 2, fundamentalmente por estos 2 disquitos que tengo aquí en la mesa, que son el espejo Plasmat y el REA, el resonador espectral armónico. La idea es básicamente la misma, tomar vibraciones, presencias, remanentes distintos del entorno y con ciertos mecanismos convertirlos, transformarlos en sonido. Los 3 trabajos, sé que hay más, estos son los que yo conozco, son realmente fascinantes. Y una cosa particular es que ayer fui, porque hoy no podía ir, porque hoy tenía que estar aquí. Hoy, exactamente dentro de media hora, 8 de la noche, ahí en Laboratorio Arte Alameda, se presenta el disco con sonidos grabados
en el Cordiox, allá donde se inauguró. En Venecia, en la Bienal. En la Bienal del año pasado, la 55 Bienal de Venecia, que fue el representante de México en la Bienal, en la iglesia, en la Vecchia Chiesa di San Lorenzo en Venecia. Y ahí les va el dato, yo soy trivio, 40.033 asistentes se pararon a escuchar el Cordiox ahí. Ahora en el Laboratorio de Arte Alameda van como 4.000, la presencia ha sido de menor digamos, duración, etcétera. Pero yo recomendaría muy abiertamente a nuestros televidentes que vayan y se acerquen a ver y escuchar el Cordiox. Va a estar en el Laboratorio de Arte Alameda hasta el día 20, con las precisiones de costumbre. Viernes y sábado, mañana y pasado, de 9 a 5, completo. Lunes no abren los museos, no vayan el lunes. Martes y miércoles de 9 a 5 en Laboratorio de Arte Alameda. Jueves y viernes son días santos, no abren los museos. Sábado y domingo próximo, los 2 últimos días. Laboratorio de Arte Alameda, que está ahí a un costado de la Alameda, en lo que era el Templo de San Diego, si mal no recuerdo. ¿Sí? Lo que fue la Pinacoteca. La Pinacoteca Virreinal. Es una instalación visualmente muy bella, el sonido es muy, muy atractivo y al ratito se presenta el disco y llamé hoy al laboratorio a preguntar y me dicen que sí, hoy se presenta y va a estar ahí para quien quiera ir no solamente a escuchar el Cordiox y a ver lo que es fascinante, sino a tener el disco. A mí ya me el catálogo también, ¿eh? El catálogo se acaba de presentar también, entonces hay catálogo de esta exposición, hay libro y algo que me gusta mucho lo que estás diciendo es que, bueno, están los fundamentos en las bases del arte contemporáneo, la participación del espectador. A lo mejor uno no lo sienta, pero cuando uno está ahí o no lo sepa quizá, pero la misma presencia de la gente ahí cambia las condiciones del entorno, cambia las... Por supuesto. Entonces, uno está participando, uno forma parte de la obra. Claro, si Ariel dice, esta consola capta los remanentes térmicos y electromagnéticos, los procesa y los manda a las arpas, a las cuerdas, que es lo que las hace resonar, por supuesto. La gente ahí que va y viene, los sonidos, la presencia física de esto y aquello, las cosas que traen, movimiento, las cosas que traen que las personas, sus relojes, sus cámaras, no sé, qué sé yo, todo eso son señales que es un poco el tema en el que Ariel ha estado trabajando con sus máquinas, que todo esto que está en el éter, aparentemente imperceptible, es tan perceptible, tan captable, tan transformable y tan modificable, que da como resultado, por ejemplo, el Cordiox y los sonidos que producen. Yo creo que el disco va a ser algo muy, muy interesante y, por supuesto, lo traeré en cuanto lo tenga. Ya me ofrecieron que me van a apartar uno, voy a ir por él, lo voy a escuchar con atención individida y en algún pequeño espacio de alguno de nuestros siguientes encuentros les comentaré de qué se trata, ¿no? Mientras tanto, no dejen de ir al Laboratorio Arte Alameda de aquí hasta el 20, salvo los días que mencioné por el lunes, que no hay museos, jueves y viernes, que es Semana Santa. Ahí está de 9 a 5, Laboratorio Arte Alameda. El Cordiox de Ariel Guzzi, que es un aparato realmente fascinante, y estar ahí echado, hay puffs ahí para tirarse, como pachás, un buen rato, escuchando. Y claro, es tan sutil el sonido que uno de veras tiene que escuchar, y entonces empieza a escuchar a uno mismo también, lo que trae uno adentro. Entonces, realmente es muy, muy interesante. A mí me llama mucho la atención todo esto que estás comentando, Juan Arturo, que tengo el gusto de estar también frente a este aparato que te roba del espacio en donde estás. Pero hay muchas cosas que son interesantes. Cuando Ariel lleva este aparato a la Bienale, lo hace en este espacio, en donde además se supone que en el piso del lugar donde lo estrenó en Venecia, encontraron rastros arqueológicos de lo que podría ser la familia de Marco Polo. Entonces había una retroalimentación entre espacio y tiempo, con el aparato. Aquí en el Laboratorio de Arte Alameda no tiene esta carga histórica y arquitectónica como en Venecia, pero sí permiten las condiciones en que ha sido colocado completamente abstraerse por así decirlo, del espacio-tiempo. Pero me llama la atención lo siguiente. Por un lado, desde el punto de vista musical, Juan Arturo, ¿a qué tipo de músicos contemporáneos podría remitirte el sonido continuo y distinto, constante, cambiante del Cordiox? No sé, de repente pienso un poco en Branca con su Sinfonía número 1, tal vez, estos músicos de esta época o de esta parte de Europa. Y por el otro lado también me recuerda el sonido de las esferas, ¿no? Esta teoría en que no escuchamos cuál es el sonido del planeta Tierra porque como hemos nacido aquí, decía Pitágoras, ya no nos damos cuenta. Si capta este aparato el ruido blanco, por así decirlo, entonces estamos frente a esto que podría ser el sonido de nuestro planeta. Mira, lo que podemos hacer es tratar de hacer una especie de reducción más o menos sistemática de qué es pensar en el aparato que ya conocemos, ya lo hemos oído, y decir, ¿a qué corriente pertenece? Me estás metiendo un gol, porque no venía yo preparado para contestarte, pero de entrada,
es electroacústico. Eso no cabe duda. Pero también es música aleatoria. Ajá. Es música aleatoria absolutamente, ¿sí? Y por otra parte, ¿se acuerdan cuando hablamos del teremín? Ajá, sí. Que recientemente Sí, lo retomamos porque sí. alguien nos escribió, etcétera. Resulta que este es un instrumento que suena y nadie lo toca, tampoco. ¿Sí? Es decir, es puesto a vibrar. Esa es la palabra fundamental. Creo que no la he mencionado en todo nuestro segmento. Ariel trabaja básicamente con una concepción agudísima, intensísima del mundo como ente que vibra y de todo lo que hay en el mundo como entes que vibran, y sobre eso es lo que trabaja. Las estudia, las percibe, organiza aparatos para captarlas y las convierte en sonidos que además son sonidos vibracionales, ¿sí? Entonces, son vibraciones del entorno, ergo incontrolables, ergo irrepetibles, de instante a instante, e irrepetibles si, aunque el Cordiox estuviera ahí el resto del tiempo de la historia, no habría un momento igual al otro, por la cantidad de variables que hay. Entonces, música aleatoria, es música electroacústica, es un instrumento que se toca sin tocarlo, ¿sí? Entonces hay un montón de vertientes ahí, y además es una pieza de arte visual que a mí me encantó. Todo el tiempo que lo estuve viendo estaba yo fascinado también, porque es muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy evocativa de muchas cosas. Es una columna, es un pilar, es un montón de cosas. Y la consola es una preciosidad, ¿no? Una de dos. Se para uno frente a la consola, que estuvimos viendo en las imágenes, y piensa básicamente en una de dos cosas. O una consola armada por un científico loco en algún momento del siglo XIX, o una consola de alguna película de ciencia ficción clase ni siquiera B, clase C o D. Y además es muy atractiva porque es total y absolutamente retro, ¿no? Vale muchísimo la pena ir al Laboratorio de Arte de Alameda. ¿Unos cuantos días tienen? Sí, de aquí al día 20, salvo los días mencionados, vale muchísimo la pena. Es una experiencia estética, y además también acá, porque este tipo de cosas uno lo pueden pensar. Hay que ir a ver y escuchar el Cordiox. Y luego les traigo el disco, allá habiéndolo escuchado. Pues ya nos presumes después del disco. Por supuesto. Gracias, Juan Arturo. Gracias, Juan Mansi. Laura, gracias a todos. Nos vemos el viernes. Momento de una pausa. Regresamos con... Tuvieron que pasar más de 50 años para que la tierra de Jerusalén develara sus secretos del pasado.